Buenos días, hermanos. Hoy 17 de mayo la Iglesia celebra la memoria de San Pascual Bailón, un franciscano. En este día la Iglesia celebra la memoria de un franciscano del siglo XVI, caracterizado por un ardiente amor a Jesucristo en la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Pascual Bailón nació en Torrehermosa el domingo de Pentecostés de 1540. Este dato es muy importante porque también morirá el mismo domingo de Pentecostés. De otro año, evidentemente, pero es curioso como Dios marca la vida de ciertas personas o de todas las personas con signos y con hechos que nos pueden marcar el camino de nuestra vida. Pascual Bailón, precisamente porque nació en el domingo de Pentecostés, en la Pascua de Pentecostés, fue bautizado con el nombre de Pascual. Y toda su vida fue así, una Pascua, vivir la experiencia de Cristo, Eucaristía, de Cristo presente en su vida. Fue hijo de dos labradores, Martín e Isabel. Se cuenta que de niño desapareció y fue hallado en la iglesia, en el mismo altar del Santísimo, muy alegre. Y no una sola vez, sino en varias ocasiones, insistió el niño en estas escapatorias eucarísticas y pías. No es extraño que de santo, tan devoto del Santísimo Sacramento, se embellezca su infancia de esta manera. Anécdotas parecidas se leen también de San Antonio de Padua, que se celebra su fiesta el 13 de junio, como bien sabemos, o San Idunet de Landebernec, el 8 de mayo. Otra dice que a los 7 años, otra anécdota, dice de él que se puso el hábito franciscano de un primo, que lo llevaba por devoción y estaba enfermo. Y al quitárselo su madre dijo: da igual, más tarde me haré fraile. Fue un pastor de niño y de joven, era muy piadoso, trabajador y listo. Aprendí a leer solo con el devocionario, preguntando cómo se decían las letras. En su cayado tenía grabada una imagen de la Virgen María, costumbre muy común entre los pastores, ya que la Virgen es la divina pastora de las almas. Así que, clavándolo en la tierra, le servía de protección y medio para su oración. Era bueno con todos, incluido con el ganado, al que no le arrojaba piedras, ni le apaleaba, ni usaba de él para acción alguna menos decente. Al decir de Pascual Salmerón, otro de sus biógrafos, en esta época hizo varias veces el milagro de hacer aparecer fuentes para dar de beber al ganado y a los pastores. Varias veces se le aparecieron San Francisco y Santa Clara de Asís, que en una de esas apariciones le dieron el hábito que había de vestirse, el reformado y el descalzo. Un último detalle: cuando no podía asistir a misa, se ponía en oración y, abriéndose el cielo, veía a los ángeles adorando al sacramento. Hasta jovencito fue pastor. El último amo, Martín García, le ofreció a su hija en matrimonio, pero Pascual la rechazó para hacerse religioso, puesto que ya él tenía muy definida su vida, su futuro y su estilo de vida, su manera de vivir. Él quería ser religioso de San Francisco. Varios lugares de la zona de Valencia, donde vivió y trabajó como pastor, junto a su hermana Juana, reclaman su presencia como pastor y fraile, dejando estelas de milagros en aquellos parajes. Para tomar el hábito eligió la orden franciscana, en la familia alcantarina, fundada por San Pedro de Alcántara, que se celebra su fiesta el 19 de octubre, que era la más penitente de esos momentos, una orden reformada por San Pedro de Alcántara, y que luego sería absorbida por los frailes menores. Sabemos que la familia franciscana ha tenido durante toda su historia muchas ramas, pues una de ellas era la de los frailes reformados por la reforma de San Pedro de Alcántara. Profesó como hermano lego en Elche el día de la Candelaria en 1565. Su pobreza era extrema, hasta el grado de aprovechar hasta la última hebra de hilo para que encontrase, o solo usar hábitos reusados por otros religiosos para usarlo él.
de puro remiendo que eran, pues parecían, pues eso, un mosaico. Y él, un pobre hombre. Durante 10 años ayunó a pan y agua. No dormía más que 3 horas, igual que San Pedro de Alcántara, hacía unas penitencias muy extremas. Y para eso lo hacía dormir o sentado o de rodilla, recostado a la pared de su celda, que era el hueco de una escalera. Así vivía también San Pedro de Alcántara. El demonio lo tentaba contra la castidad por medio de pensamientos de mujeres malas, de mujeres que vivían en el pecado y llevaban al pecado. Pero siempre resistió y se conservó virgen de cuerpo y de alma para el Señor y para la Virgen Santísima. Tanta era su pureza, dicen los biógrafos, que años después, llevando la condesa de Pedemonte una reliquia entre los pechos, se le abrió una llaga gusaneada que duró hasta que no se quitó la reliquia de ese sitio. Hablamos de reliquia, no de la persona de San Pascual Bailón. Hasta ese punto su cuerpo y sus reliquias exhalaban santidad y llevaban dentro la santidad de Dios. Bueno, ¿qué decir de su oración? Pues que era un modo de vivir la presencia del Señor tan absorto que con frecuencia caía en éxtasis, se elevaba del suelo y solo el mandato del superior, por santa obediencia, le hacía bajarse de esas alturas y llevarlo de nuevo a nivel del suelo. Destacó por la devoción al Santísimo Sacramento y siempre que podía se hallaba de rodillas ante él. Era muy caritativo con los pobres y los enfermos, llegando a multiplicar las sopas que hacía para ellos, o el renacimiento de las acelgas en Almansa, otro milagro, donde al arrancar las últimas, al otro día había una nueva línea de verduras, un bancal lleno de acelgas. Fue cocinero, hortelano, fraile, limosnero, muchas veces en compañía del beato Andrés de Ibernon, que se celebra la fiesta el 18 de abril. Una vez ya profeso, fue a París por el encargo del padre Guardián. En ese viaje sucedió una de sus anécdotas más repetidas. Le encontró un hereje luterano y le preguntó: vamos a ver, ¿Dios está en el cielo? A lo que respondió afirmativamente: sí. Y el hombre le dejó en paz. Luego, más tarde, se lamentaría Pascual de no recordar decirle que Dios también está en el Santísimo Sacramento y por ello haber perdido la oportunidad y la gracia de ser mártir. En 1589 fue destinado a Villarreal, Castellón, donde quedó para siempre y es el punto neurálgico de su devoción. Aquí también destacó como un religioso ejemplar, devotísimo del Santísimo Sacramento, muy obediente y penitente. Cayó enfermo de calentura y dolor de costado, y así estuvo unos días. Y el domingo de Pentecostés de 1592, que era el 17 de mayo, falleció, mientras se cantaba la misa del Espíritu Santo. A la elevación de la sagrada hostia del cuerpo de nuestro Señor Jesús, abrió los ojos, dijo el nombre de Jesús y murió. En sus funerales se repitió el hecho, ya esta vez como milagro. A la elevación, abrió los ojos, estando muerto, para cerrarlo definitivamente. Otros milagros ocurrieron en los días anteriores de ser sepultado. Cojos, mancos, ciegos, lisiados, llagados, hallaron curación y consuelo, según consta en el proceso de canonización. El cuerpo fue metido en cal para acelerar la descomposición, pero 8 meses después, estando el provincial de visita, se abrió el sepulcro y se halló fresco y lozano, como recién muerto. 2 años más tarde se hizo lo mismo. Los hábitos estaban deshechos, salvo un trozo que cubría la zona genital y que fue tenido como un signo del último resguardo de su pureza. El cuerpo fue puesto en pie y no se cayó. 19 años más tarde se hizo de nuevo lo mismo.
en una de estas elevaciones de las reliquias se le cortaron los pies, que fueron cortados en trozos y enviados a diversos conventos para que tuvieran una reliquia del santo. Ya en el siglo XIX le faltaban una pierna completa, un dedo y 2 dientes, todo repartido. El cuerpo se conserva incorrupto hasta 1936, en que fue profanado y quemado, pudiéndose salvar solo unas pequeñas reliquias que reposan en su santuario dentro de una imagen yacente. El 19 de octubre de 1618, Pablo V lo beatificó y el 16 de octubre de 1690, Alejandro VIII lo canonizó. Gregorio XV concedió y extendió su memoria de un modo litúrgico y celebrativo a toda la orden para el día 17 de mayo, tal día como hoy. Y León XIII lo proclamó patrón de las asociaciones eucarísticas. Además es el patrón de los congresos eucarísticos, la archicofradía del Santísimo Sacramento y de la adoración nocturna. En el arte se le suele representar con el sacramento, el cuerpo de Cristo sacramentado, las ovejas, porque fue pastor, y el cayado de pastor. Nos confiamos pues en este día a su intercesión poderosa. San Pascual Bailón, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!